Gloria a Dios, bendito es el nombre de nuestro Señor. Dice la palabra, por eso ensanchó su interior del Seol y su medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fatuoso, y su fauto, y el que en él se regocija, y que en él se regocijaba. La palabra de Dios está hablando, y dice la palabra de Dios que todo aquel que se regocijó andando en el mundo, en los placeres de su carne, la palabra de Dios está hablando y dice que allá tendrán su parte, porque dice la palabra de Dios que nada inmundo, nada impuro entrará en el reino de Dios. Por eso nos está mandando y decir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios es santo, santo, 3 veces santo, dice la palabra de Dios. Hoy, mi querido amigo, te está hablando la palabra. Quiere que tú te salves, quiere que tú te arrepientas, quiere que tú vuelvas a los caminos de Dios. Te apuesto, mi querido amigo, que un día te hablaron de Dios. Te aseguro que un día te dijeron que aquel que se levantó de entre los muertos, aquel que su cuerpo no apareció en su tumba, que aquel que cuando murió se estremecieron los cielos, se estremeció el cielo, tembló la tierra, se rasgó el velo y hubo victoria en el nombre de Jesús. Te hablaron de aquel Cristo. Hoy lo estamos haciendo otra vez. Se te está hablando y se te seguirá hablando hasta que Cristo venga. Y hay una esperanza para ti, hay una esperanza todavía. Pero mi querido amigo, apresura tus pasos, corre a Cristo, porque mientras que pueda ser hallado, en aquel momento la palabra de Dios dice que habla del anticristo, y dice la palabra de Dios que él no puede manifestarse públicamente. ¿Por qué? Por la iglesia que todavía está, por el remanente que queda en la tierra, por el Espíritu Santo de Dios que mora en el remanente, por aquellos todavía no puede hacerse público aquel anticristo. La palabra anticristo, la palabra de Dios dice y te enseña que la palabra anticristo es aquel que no cree en Dios, es aquel que dice que está en contra de la venida de Cristo. Y muchos estamos creyendo que Cristo no vendrá, que Cristo se tardó. Mas dice la palabra que Él es paciente para con todos, para que todos caminemos a un arrepentimiento y podamos encontrar la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, mi querido amigo, que si tú quieres salvar tu vida, por tus propias fuerzas la perderás. Pero si perseveras hasta el fin, si buscas de Dios, si le entregas tu vida a Dios, buscándolo, queriendo vivir para Él, dice la palabra de Dios que Él estará sus oídos puestos a la oración en aquel lugar donde estés. Allí estarás tú, orando. Él te escuchará. Mi querido amigo, hay mucha vida que está cauterizada, que está cautiva en los cuerpos. Mi querido amigo que me escuchas, la palabra de Dios dice que Él vino para deshacer las obras de maldad, que Él vino para cumplir lo que nadie podía cumplir. Hay salvación para tu vida, hay salvación para tu alma. No esperes a que haya un acontecimiento fuerte en tu vida para que después te arrepientas y digas: ahora sí creo en Dios, ahora sí creo en aquellos que predicaron aquella palabra.
En aquellos momentos sí creerás. Pero mi querido amigo que me escuchas, dice la palabra de Dios, que si tú te arrepientes de todo tu corazón y tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y que le levantó de entre los muertos, tú y tu casa serán salvos. Que tú y tu casa caminarán al arrepentimiento y seguirán al camino de victoria, al camino de gloria, al camino de esperanza que hay en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, mi querido amigo, la palabra de Dios se te está hablando y se te está diciendo que mientras que hay vida y esperanza, que mientras hay vida hay una esperanza para todo aquel que está vivo. Porque más vale, mi querido amigo, seguir la palabra de Dios. Más vale, dice la palabra de Dios, más vale perro vivo que león muerto. Más vale un corazón contrito y humillado a un corazón endurecido y soberbio. Mi querido amigo, la humildad lo que te hace es decir y subajarte tú delante de otros. Eso es una humildad y decir, mi querido Dios, perdóname y ayúdame, porque yo no soy perfecto. La perfección la da Dios. El hombre perfecto ya entregó la vida por ti, entregó la vida por cada uno de nosotros. Ese es el hombre perfecto, que no se halló mancha, no se halló arruga. Fue el Cordero Inmaculado, el Cordero que dio su vida por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios está buscando un corazón constricto y humillado, un corazón que busca el reino de Dios, un corazón que se arrepienta de sus pecados. Dice la palabra de Dios, mi querido amigo, que Dios no vino a buscar a justos ni a pecadores, vino a buscar a un corazón que esté arrepentido de todo lo malo que haya hecho, de todo aquello que está arrepentido, de aquello que se esté practicando en la vida, de allá donde nos sacó a cada uno de nosotros, de allá nos sacó Dios. Así quiero rescatar a cada uno de ustedes, a uno de cada uno de ustedes. Hay una alma, hay una vida que salvar. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos. En Dios hay salvación, en Dios hay esperanza. Dios, dice la palabra de Dios, que Él está buscando un corazón que esté arrepentido, un corazón que esté constricto y humillado, un corazón que esté arrepentido de lo que ha hecho. Mi querido amigo que me escuchas, la palabra de Dios dice que Él no ha venido por amor a ti, que Él no ha venido por amor a tu alma, que Él está esperando un arrepentimiento, que Él está esperando. Done for me in my life. Why? Because I want to tell him, say God is great. Because I want to say God came and delivered me. I was dead to myself. I was dead, homie, and now I'm alive. I can thank God for that and my family. Why? To give God the glory. To ask you if I can say something, please. Why? Let me say something. Let me say something. Why? I don't want to promise. I just want to thank God for the day, bro. I say a prayer. That's it. I'm not going to do what I said. I ain't going to call that guy and say and put him out there on blast like that because we all know he is. So why can't I thank God and say, why? We're supposed to be Christian brothers. Why not let me say my side? Let me say thank you, Lord, for delivering me from myself, Lord. Thank you, Lord, for letting me wake up. Thank you, Lord, for letting me bless my family, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, because I have opened my eyes. I was blind and now I see. I was lost and now I'm found. Thank you, Lord, for letting me wake up another day. Thank you, Lord, for coming down and dying on the cross for my sins, Lord. Thank you, because I know I'm not worthy of it. I know I'm far from worthy, Lord. You know, Lord, thank you, Lord, for letting today be today and letting yesterday be yesterday and tomorrow a new opportunity. Thank you, Lord. I thank you, Lord, for my salvation, Lord. I come right now, Lord, and ask you, Lord, to open up the floodgates of heaven and pour out your blessing upon us, Lord. Touch the
their soul, Lord, to touch the one that's lost, to touch the lonely. Thank you, Lord. That's all I wanted to say. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesus love you too. All right, bro. Gloria a Dios. Santo es el Cordero. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han sido creídos? En el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Mi querido amigo que me escucha, la palabra de Dios dice y nos manda a que nosotros vengamos y le anunciemos las buenas nuevas. La palabra buenas nuevas, dice la palabra de Dios, y te lo puedo decir que la palabra de Dios, buenas nuevas, es noticias de agradable, de escuchar una noticia agradable. Esas son unas buenas nuevas, y esa noticia buena que se te está predicando hoy en este día, la palabra de Dios dice que hoy es un día para salvar tu vida, para entregársela a Dios, para arrepentirte de tus pecados, para correr a los brazos de aquel que te redimió en la cruz, aquel que dio la última gota de su sangre hasta que saliera agua de su costado, para poder libertarte de aquel lugar donde te tenía el enemigo, de aquel lugar donde te tenía sometido a esclavitud de pecado. Por eso, mi querido amigo, hoy la palabra de Dios dice que cómo sabrán, cómo oirán si nadie les ha predicado, si nadie les ha dicho lo que hemos oído y con nuestros ojos hemos visto la grandeza de nuestro Señor. No estamos guardando aquel tesoro. La palabra de Dios, cuando se empezó este sermón, la palabra de Dios dice que nosotros estamos compartiendo del tesoro que es de la palabra de Dios, del tesoro que Dios, dice la palabra de Dios, que nos comparó como un padre de familia que teniendo tesoros nuevos y tesoros viejos, saca de lo nuevo para darle a aquel que no tiene, aquel que está redimido, aquel que quiere ser redimido. El tesoro que yo te vengo a dar hoy en este día es la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que esta bendita palabra es un tesoro para todo aquel que quiera oírla, para todo aquel que quiera y tenga el corazón dispuesto a arrepentirse de su pecado. Mi querido amigo, no te vino a juzgar ni a condenar, te vino a decir que hay una esperanza para ti y para mí, que hay una esperanza mientras que estamos vivos, que hay una esperanza para todo aquel que quiera arrepentirse. Estamos en esta esquina, mis hermanos, para predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos manda a anunciar a voz en cuello que Cristo viene, que Cristo se acerca, que Cristo vendrá pronto y no tomará por inocente al culpable, no escuchará ninguna justificación, porque Él conoce todo lo que nosotros hacemos. Dice la palabra de Dios que sus ojos están sobre los justos y sobre los malos. Hoy en este día, mi querido amigo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Vamos, estamos aquí en esta esquina por si te quieres hacer una confesión de fe, quieres entregarle tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos en esta esquina, podemos guiarte con una oración. Nosotros no te estamos cobrando nada. La palabra de Dios nos manda y nos dice que lo que de gratis recibimos, nosotros de gratis lo vamos a dar.
Mi querido amigo, estamos buscando solamente que tú te arrepientas de tus pecados y puedas cambiar tu vida en Cristo Jesús. Conozcas la salvación que Dios da, aquella salvación que Cristo pagó por el precio de tu vida y de tu alma. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mi querido amigo. Si escuchaste esta palabra, te tocó en tu corazón.